Bueno, parecía que no, pero sí hemos llegado, como quien no quiere la cosa, al décimo módulo, al décimo bloque que tengo preparado para ti. Espero que el temario te esté resultando interesante y que estés aprendiendo un montón de cosas. A partir de este décimo bloque ya todo se empieza a complicar un poquillo más. Tenemos todavía por delante... Tenemos bastante todavía por delante para terminar, pero a partir de este bloque ya se empieza a complicar un poco la cosa, ¿vale? Técnicas de trabajo con Silence. Evidentemente, por haber estado tantos años trabajando con él, eh, hay muchas pautas y muchas cosas a tener en cuenta que he descubierto a lo largo del tiempo. En todas estas clases pues intento darte todo ese conocimiento para que realmente le saques ya no el 100%, sino si le puedes sacar un 500% de rendimiento a esta herramienta, pues oye, mejor que mejor. Así que en esta clase que lleva a ser la 10.1, a la cual he llamado trabajo multicapa y layering, esta clase vamos a empezar a, pues como te digo, a tener una mentalidad un poco más global en cuestión de trabajar con nuestro amigo Silence. Lo primero vamos a hacer un ZZ dentro de Cubase. Vamos a mutear esto. Y vamos a añadir aquí una pista de instrumento y vamos a añadir aquí a nuestro amigo Silence. Bueno, menú, preset, clear preset. Imagino que estarás ya entendiendo el hecho de la importancia de seleccionar los osciladores de forma correcta dentro de una instancia. Porque ya hemos visto que se pueden incluso anular las fases, meter un oscilador tipo, por ejemplo, pulse cuando no debes y generas unos armónicos que no tienes que meter. Si estás haciendo un bajo, lo suyo es meter sines, todo esto que hemos estado viendo. Pues cuando empezamos a trabajar con mentalidad multicapa, porque ya te digo yo que hoy día prácticamente todos los sonidos son multicapa, son varias pistas sonando al unísono, ahí se complica mucho más, porque claro, puedes estar anulando la fase de alguna de las capas sin darte cuenta y hacer que el sonido suene hueco. Recuerda que siempre tenemos que tener en mente el hecho de mantener la señal lo más nítida y constante posible. Entonces, si vamos perdiendo fases, si vamos perdiendo frecuencias sin saber cuándo y sin saber por qué, digamos que estamos haciendo un mal trabajo. Que nosotros invertimos un oscilador para conseguir midbass, pues ahí lo estamos haciendo bien. Pero si no sabemos cuándo se están anulando y qué está pasando, pues ahí es cuando podemos estar en problemas. Fíjate lo que voy a hacer. Voy a duplicarme la pista del silence. Voy a poner esto un poquito más grande. Incluso vamos a coger todo esto y a ver si lo puedo hacer un pelín más pequeño. Y entonces ahora mismo aquí tengo dos pistas, ¿vale? Dos instancias. De hecho, vamos a poner la de abajo aquí a la derecha y la de arriba aquí a la izquierda, ¿vale? Tenemos estos dos. Incluso este lo voy a poner un poquito más pequeñito para que me quepa aquí. Y entonces, ya ahora mismo tengo dos canales que son iguales. Tengo este y tengo este, que como ves es exactamente lo mismo. Si disparo las dos pistas a la vez y toco una nota en el teclado MIDI, no en el teclado del propio Silent, porque aquí solo dispara esta instancia y aquí solo esta. Y yo quiero que suenen las dos a la vez. Activo, armo las pistas en rojo y toco. Como ves estoy consiguiendo el doble de volumen. Si tengo el doble de volumen significa que ambas formas de onda están siendo disparadas en el mismo punto, en el mismo instante. Con lo cual, si yo me vengo a la primera instancia e invierto la fase, aquí seguirá sonando, aquí también, pero aquí no tenemos sonido, por mucho que él me está diciendo que sí que tengo sonido. ¿Ves? Que se anulan. De cuando en cuando hay algún tipo de fallo, porque los release se van disparando en las dos instancias y a lo mejor aquí se libera un pelín antes que aquí, entonces hay algún clic, alguna historia, pero realmente se están anulando, no hay sonido. ¿Lo ves? Solo de cuando en cuando hay algún fallito, alguna cosa, pero se están anulando.
Entonces, ¿qué pasa? Que tú perfectamente puedes tener una pista con una onda SAW tal y cual y tienes otra pista con la misma onda SAW, no te das cuenta, es un preset a lo mejor que has cogido de otra persona y tienes justo la fase invertida y pum, te hace que suene todo hueco y estás ahí en problemas. Para notar ese desfase, te vienes a Fine y siempre que lo pones en cero, ¿vale? Vas a notar que se anulan totalmente las fases. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos trabajando multicapa, lo que tenemos que entender es que si tenemos dos pistas con dos leads, por ejemplo, tenemos que asegurarnos de que la segunda se mueva lo suficientemente distintamente para que no anule ningún sonido. Es decir, buscar siempre sonidos muy distintos. Sonidos que juntos parezcan algo nuevo, algo emocionante, pero no juntar dos sonidos que son muy parecidos en los cuales no sepamos qué está pasando realmente. Es decir, que cuando vayas a hacer un trabajo multicapa en leads, busques unos leads que realmente se complementen. E incluso mejor todavía, el trabajo multicapa funciona más aún cuando juntas distintas unidades, distintas herramientas. Es decir, juntas Spire con Silence, juntas Silence con el virus o Silence con el Serum, un lead de Massive y un lead de Silence y un lead de Spire o un lead de FM8, lo que tú quieras, ¿vale? Pero cuando combinas distintas herramientas, en vez de la misma, en vez de Silent todo el rato, con otras herramientas es cuando realmente empiezas a entender cómo tienes que juntar esas capas. Porque vas a ver los dos sintes separados en el campo estéreo, separados y desplazados en lo que es la mezcla. Vas a escuchar perfectamente cuando uno está generando un sonido y cuando el otro no. Porque ya te digo que la forma SAW, por ejemplo, de Spire, no tiene nada que ver a la forma SAW de Silent. Es decir, aquí estamos disparando Silent los dos a la vez y se anulan las frecuencias. Hemos visto que no suena nada. Si yo quito esta, sonará la primera. Si yo aquí cojo y añado, por ejemplo, Spire, y en Spire le digo init, hago un poquito más grande la pista de Spire, en Spire sonará así, y en Silent sonará así. Con lo cual, si yo pongo las dos en armado, como ves, por mucho que yo intente regular volumen, intente mover la fase, estoy intentando que se disparen en el mismo punto, incluso moviendo la fase, junto al volumen. Recuerda que tienen que ser dos señales completamente idénticas, idénticas de armónicos, idénticas de volumen y disparadas en el mismo punto de tiempo. Y por más que lo estoy intentando colocar, en ningún momento se anulan del todo, con lo cual eso significa que siempre se van a estar sumando frecuencias de forma positiva. En algún caso puede haber cancelación de fase. Bueno, si estamos viendo que hay cancelación de fase, el sonido se queda hueco, ¿vale? Pero esto es porque yo lo estoy buscando a posta, que se cancelen. Cuando estás trabajando es mucho más difícil que eso pasa. Y si pasara, no es más que levantar un poquito el volumen o bajar el volumen y ya está. Ya tenemos distinta cantidad de señal y ya se volverían a sumar bien. Con lo cual es mover simplemente un parámetro y ya evitamos esa cancelación de fase. Simplemente por lo que te digo, tienen que ser espejos, tienen que ser exactamente lo mismo, pero invertido, ¿vale? Como al revés, digamos, las formas de onda para que se anulen. Entonces, cuando te vayas a poner a trabajar en multicapa, siempre piensa lo que te estoy diciendo. Yo, por ejemplo, si quisiera hacer un lead, me vendría a la pista 1 de Silent, quitaría retrigger, subiría de tune,
Pondría 8 voces. Le activaría EQ con 2 polos. Delay reverb, quitando graves y agudos. Reverb quitando dump para que no suene el rollo este digital tan feo. Ahora me iría a Spire. Activaría también 8 voces con white, densidad más o menos por aquí. Colocaría la envolvente un poquito igual. Le daría delay. Un poquito de reverb. Le daría soft y warm. Ecualizaría un poquito. Y si ahora escuchamos los dos juntos, fíjate cómo suena la capa 1 de Silence y la capa 2. Son muy parecidas, pero no son exactamente iguales. Y si ahora regulo un poquito más el volumen de Spire y toco todo junto a la vez, quitando Spire sonaría así. Solo Spire sonaría así. Y los dos juntos ganan esa textura. Evidentemente luego tendríamos que reecualizar el Spire. Podemos meter esta tercera instancia en pequeñito y subirle una octava. Ponerle 8 voces de polifonía, 8 voces dentro del oscilador, no de polifonía, dentro del oscilador. Fíjate todo el volumen que perdemos cuando activamos delay y reverb, así que bajamos aquí un poquito ambas, quitamos los agudos. Y ahí estaríamos combinando un lead de forma correcta, sin que haya cancelaciones, sin que haya cosas extrañas, porque ten en cuenta que estamos poniéndolo todo de manera correcta y con lógica. Así que practícalo, que seguro que de esta forma vas a conseguir muy buenos sonidos de leads. Soy Alex Traquan, tu profe de música electrónica. Hasta la siguiente clase, adiós.